Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí en la clase de introducción a la museología. Y bueno, el objetivo de esta clase es abordar los conceptos y la evolución justamente conceptual del término museo. No solamente del término, sino la concepción de la institución museística, desde sus orígenes hasta la actualidad. En principio, me gustaría compartir con ustedes cuál va a ser la bibliografía que vamos a utilizar para comprender estos cambios que se han dado en el tiempo. Y bueno, esa bibliografía ustedes la van a encontrar citada en las presentaciones y en el aula virtual, pero básicamente quiero mencionarla. Una es Historia de las bibliotecas, de Alejandría a las bibliotecas virtuales, de Frédéric Barbier. Después tenemos Los dueños del arte, el coleccionismo, de María Isabel Baldassarre. La nueva museología, este es esencial y lo tienen también en PDF en el aula virtual de Luis Alonso Fernández. Nueva museología es un concepto que vamos a abordar en esta clase. Antropología y museos de María Marta Reca. El Museo en Escena, Política y Cultura en América Latina de Américo Castilla. El Estado del Arte de María Paula Zacarías, que también lo van a encontrar en un link en una de las presentaciones. Y bueno, y después tenemos Pensar y hacer los museos de Gabriel Miremont, que es ya una concepción mucho más contemporánea del hacer y la gestión de museos, y la mediación cultural, que son una serie de ensayos de la colección Enfoques, Libros 1, que también lo van a encontrar citado entre la bibliografía. ¿Por qué digo esto? Porque esto es importante para ver en qué lugar nos posicionamos a la hora de analizar todas las definiciones que vamos a ver hoy. Bueno, en principio, decirles que esta presentación es de la clase, es la número 1. En el aula virtual van a encontrar una número 2 y una número 3 también, que ambas, la 2 y la 3, abordan más en detalle lo que hoy vamos a ver como algo general para responder a los tiempos del video, de no hacer un video tan extenso. Bueno, cuando hablamos de museos es importante mencionar al ICOM, que es el organismo internacional, la Comisión Internacional de Museos, que fue creada en el año 1946, a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, creada como una necesidad de poder agrupar y proteger no solo a la institución museo, sino también todo lo que la gestión de museo implica y fundamentalmente a los trabajadores de museos. Fijar códigos de ética en su trabajo, reconocimientos, cuál es el accionar y demás. Bueno, este ICOM, que pertenece a la UNESCO, en el año 2007 en una asamblea determinó que una definición de museo podría ser la que vemos aquí en pantalla, que es: el museo es una institución sin fines de lucro, permanente al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, y esto es fundamental, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio o recreo. Esta definición es muy interesante y es la que se sigue analizando en estos tiempos, a pesar de que se han hecho nuevas asambleas para discutir la incorporación de nuevos conceptos, pero también la eliminación de otros. Esta definición habla de patrimonio material e inmaterial, algo que es un avance muy importante, pensando en el año 2007, cuando la idea inicial de museos estaba básicamente pensada en lo que era una colección de objetos. Aquí ya hablamos no de colección ni de objetos, sino que hablamos de patrimonio, y no solo de patrimonio, objeto o material, sino de todo lo que la comunidad va construyendo a nivel cultural y social a lo largo de su historia. Después tenemos una definición que para nosotros
está muy ligada a nuestra profesión. ¿Y por qué digo esto? Porque la definición de Guinchat y Menú es del año 1990, pero es una definición muy contemporánea, porque dice que los museos son lugares donde se reúnen objetos que presentan un interés científico, técnico o artístico, pero ya habla no solo de la conservación y de la protección de las colecciones de los museos, sino que habla también de un tratamiento, análisis y difusión de la información que se genera en los museos. Entonces dice que un medio de difusión importante es la exposición. Yo diría que la exposición también es un medio que propicia a la investigación, previo a la exposición y a posteriori. Con lo cual también esto de hablar de difusión de la información, estamos hablando de comunicación y estamos hablando del museo como una gran unidad de información. Que eso es un concepto que vamos a abordar mucho en esta materia. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de bibliotecas como unidades de información, hablamos de archivos como unidades de información y también tenemos que tratar de internalizar que en la gestión y en el accionar del museo también estamos encontrando una unidad de información que produce todo el tiempo información, que la plasma en documentos, en exposiciones y que a la vez la difunde, la comunica por distintos medios y capta lo que se produce en el exterior para retroalimentarse y generar una nueva información. Las primeras concepciones de la institución, museo, del organismo, estaba todo centrado en el valor de los objetos y en el coleccionismo. Tenemos en la antigüedad, por ejemplo, en Babilonia, el palacio del rey Nabucodonosor, allá por el 600 a.C., que hablaba del gabinete de las maravillas de la humanidad. Y acá hacía referencia a los objetos y bienes producto de los botines de guerra. Entonces, eso era lo que se acumulaba, se guardaba, se coleccionaba para mostrar los botines de guerra. En Egipto tenemos en las pirámides, se guardaban los objetos cotidianos de los faraones para facilitar su supervivencia en el más allá, una cuestión más de creencia y cultural. Alejandría, eso ahí se menciona uno de los libros de la bibliografía, tuvo su primer biblioteca y unido a la biblioteca el primer museo. Entonces, cuando hablamos de Biblioteca de Alejandría, hablamos casi de inmediato de la construcción o la confección de un museo pensando en la conservación. En Grecia, por ejemplo, tenemos los pórticos de los templos que exponían los conjuntos de obras de arte. Y ahí se habló por primera vez del concepto museión, templo, consagración a las musas, que las musas eran las protectoras de las artes y de las ciencias. Y se habló también por primera vez de un concepto que nosotros conocemos muy bien, que es el tesaurus, los monumentos donde se recibían las ofrendas custodiados por sacerdotes que inventariaban. Daban un orden a esas ofrendas. Los griegos fueron los que primero pensaron en una idea de museo público. Ahora bien, un museo público, pero que en realidad era para un público muy selecto. ¿Por qué? Porque como condición indispensable se debía saber leer y saber escribir para poder acceder a toda esa interpretación que nos permitían esos objetos. Entonces, el concepto de público no era el mismo que nosotros concebimos actualmente. Bueno, ya en la Edad Media tenemos el cristianismo y el arte con un fin más moral y pedagógico, tenemos los templos, museos, tenemos los monasterios, que fueron los primeros archivos del conocimiento y la cultura. Y tenemos las colecciones de objetos litúrgicos, manuscritos, plantas medicinales. Pero el gran cambio que se da en esta concepción, que ya no es, antiguamente de
guardado, de conservación, de colección de objetos producto de botines de guerra, el gran cambio se da en el Renacimiento, que es, digamos, el momento en donde hay un periodo de gran inspiración y donde la idea de atesorar por valor económico se va sustituyendo por una valoración más bien ligado a lo histórico, a lo artístico, a lo científico, a lo documental. Y ahí es donde aparecen en el Renacimiento figuras que perduran después en la historia de los museos y de lo que podríamos decir el complejo mundo de la cultura y del patrimonio, que son, por ejemplo, los mecenas. Ustedes habrán escuchado hablar de los Medici, de los Borgia. Tenemos también que aparecen las figuras por primera vez de los críticos, aparecen por primera vez la producción de catálogos, aparece por primera vez la redacción de una historia del arte. Entonces es un ambiente más cultivado. ¿Y cuál es la idea? No es tanto la colección, sino a partir de ella producir nuevo conocimiento, conocimiento científico. En la Edad Moderna se consolidan las tipologías de museos de acuerdo a la especialidad de artes, de ciencias, se reordenan las colecciones, surgen los edificios para museos y en Roma toma vida el primer modelo de esculturas en nichos y recorridos lineales, es decir, primer concepto de lo que serían exposiciones de museos. Y también pensamos en depósitos o lugares de guarda de esos objetos. Es muy importante entonces, aparecen en el siglo XVI las casas de subastas, aparece el primer museo universitario en la Universidad de Oxford y a posteriori de la Revolución Francesa, acontecimiento sumamente importante que también marca, así como el Renacimiento marcó una etapa, la Revolución Francesa marca otra etapa por demás importante para el cambio de la concepción de museos. Aquí aparece el concepto de patrimonio público y de derechos culturales, donde los bienes generados por la propia comunidad, por la propia humanidad, deben ser accesibles y estar disponibles a todas las personas. Nace en el año 1793, a poco de haber ocurrido la Revolución Francesa, 1789, nace el Museo del Louvre. Y al poco tiempo, ya en el siglo XVIII, nace también el Museo Británico, que se dice que fue en Londres el primer museo público. Bueno, esto es muy importante porque nos va a dar el puntapié para lo que será la concepción de los museos del siglo XX y del siglo XXI, donde hay nuevas exigencias culturales, educativas y turísticas, donde cobra un valor el edificio del museo y ya llegando a estos tiempos cobra un valor muy particular la tecnología.